Los cactus no lloran. Primera parte. El colibrí y el olvido. Emiliano Zapata no era el héroe revolucionario. Era solo un viejo campesino de Jalisco que había cultivado agaves toda su vida. A los 73 años, su esposa Graciela perdió todo a causa del Alzheimer. Olvidó su boda, olvidó a su hijo, olvidó su propio nombre. Pero no olvidó al colibrí. Era una hembra de colibrí de cola ancha que cada primavera volaba 1500 kilómetros desde el Golfo de México y aparecía puntualmente junto a la salvia de su patio trasero. Sus plumas eran verde oscuro con un punto cobrizo en la garganta y sus alas zumbaban tan rápido que parecían un borrón de luz. Antes de enfermar, Graciela solía tomar su café por las mañanas en el patio, mirando al colibrí flotar entre las flores. Lo llamaba cariñosamente Verdito. Ese nombre nunca lo olvidó. Cuando la enfermedad avanzó y ya no podía vestirse sola ni usar una cuchara, cada primavera, en la primera mañana que aparecía el colibrí, los ojos turbios de Graciela se iluminaban de repente. Levantaba un dedo tembloroso hacia la ventana, sus labios se movían un buen rato, y al final decía dos palabras. Ver-di-to. Emiliano lo había intentado todo para aferrarse a los recuerdos de su esposa. Álbumes de fotos, canciones viejas, el velo que usó de muchacha. Todo fue inútil. Solo el colibrí, como un milagro, como un fantasma terco, regresaba cada primavera y atravesaba la niebla del olvido con su pico de aguja, dejando a Graciela unos segundos de lucidez fugaz. La tercera primavera, el colibrí, no volvió. Graciela en su silla de ruedas salía cada mañana al patio. Miraba la salvia con los ojos vacíos como pozos secos. Ya no decía Verdito. Ya no decía nada. Solo miraba el cielo, esperando algo que quizás nunca regresaría. Emiliano empezó a padecer insomnio. Pasaba las noches enteras en el patio, con un puñado de agua azucarada, que era lo que más le gustaba al colibrí. Hablaba con el aire como un loco esperando la lluvia en el desierto. Los vecinos decían que el pobre viejo había perdido la razón, que se atormentaba por un bicho más pequeño que un mosquito. El 17 de mayo, un martes cualquiera, Emiliano encontró el cuerpo del colibrí bajo el limonero del patio. Estaba acurrucado entre las hojas secas, tieso, con las alas entreabiertas, como si se hubiera detenido en pleno vuelo. No había muerto en la migración. Había cruzado todo el Golfo de México, herido, volvió hasta su ventana y cayó. Emiliano lo sostuvo en la palma de la mano. El pájaro pesaba menos que una nuez. No lloró. Solo levantó la cabeza hacia la ventana del tercer piso. Graciela estaba sentada junto al marco, con la mirada perdida. Regresó, dijo a la ventana con una voz tan ronca que apenas se oía. Regresó un último año. Puso el colibrí en la mesita de noche de Graciela junto a la foto de ella. Ella bajó la vista, tocó las plumas con la punta de los dedos. Verdito, dijo. Fue la última palabra que pronunció Graciela. 3 días después se fue en silencio, como el colibrí, devolviéndose a esta tierra. Emiliano dijo 7 palabras en el entierro de su esposa. Lo que ella esperaba, lo espero yo. Desde aquel día, en su mesita de noche, hay 2 cosas. La foto de su esposa y un colibrí disecado. Cada primavera cambia todas las flores de su patio por salvia, aunque sepa que ningún colibrí volverá. Cree en una cosa. El olvido es un laberinto, pero el amor se convierte en el pájaro más pequeño. Se mete por la rendija más angosta y deja entrar la luz. Segunda parte. El testamento de la iguana. El desierto de Baja California Sur era más silencioso de lo que uno imagina. Juan caminó con la ecóloga Alma hasta el Cabo San Lucas, con los pies descalzos sobre la arena caliente, buscando una iguana en peligro de extinción. Alma tenía 46 años, la piel tostada por el sol hasta volverse café oscuro, y los brazos llenos de tatuajes. Todos eran iguanas. Mi cuerpo es su lápida, dijo riendo, pero sus ojos no reían. 17 años atrás vio por primera vez una iguana de roca en este desierto. Era estudiante de posgrado en la UNAM y pasó 3 meses a solas en el monte con su tienda de campaña y unas provisiones. Aquellas iguanas tenían escamas doradas con franjas café oscuro, parecían piezas de ámbar cocidas al sol. Se apostaban en las rocas pulidas por el viento marino, con los ojos medio cerrados, girando la cabeza con lentitud para mirarla. Esa mirada antigua, sin prisa, le recordó a los dragones de las leyendas. Se enamoró de un macho al que llamó el viejo jefe. Tenía al menos 40 años, una edad venerable para una iguana. Era 2 veces más grande que las demás, le faltaba una garra trasera. Quizás mordida por algún animal años atrás, la cicatriz se había convertido en una costra blanca. Y tenía un ojo ciego, turbio como una canica gastada.
Pero era el ser vivo más longevo de aquel desierto. Había visto huracanes desviarse frente a su casa, sequías que ocurrían una vez cada 20 años, las botas de los cazadores furtivos aplastando los nidos de sus crías. Era demasiado viejo para importarle nada. Se apoltronaba en su peñasco saliente, como un tirano benévolo, custodiando un laberinto de cuevas repleto de descendencia. Alma tardó 3 años en lograr que el viejo jefe aceptara su presencia. Al principio le enseñaba los dientes y le azotaba la cola. Una cola poderosa, cubierta de escamas, capaz de romperle una pierna a un hombre. Ella se sentaba a 5 metros, todas las tardes, sin hablar, sin intentar acercarse, como una piedra que respira. El primer año llegó hasta los 4 metros, el segundo hasta los 3, el tercero, un día, el viejo jefe bajó de su peñasco, caminó lentamente hacia ella y le lamió la bota con su lengua negra bífida. Alma lloró. Desde entonces, el viejo le permitió sentarse a su lado cada día para tomar notas, medir su temperatura, revisar sus heridas. Descubrió que tenía al menos 7 cicatrices viejas. Cada una era una historia de supervivencia. Dejaba que ella aplicara ungüento en sus heridas con un hisopo de algodón y la miraba con una expresión casi humana, la expresión de un anciano que ha acumulado décadas de juicio y sabe que esta mujer no le hará daño. Pero los cazadores furtivos no le temen a nada. Hace 5 años, una noche, Alma despertó sobresaltada por el rugido de un motor. Salió de su tienda corriendo y vio varias linternas moviéndose en el desierto como ojos del demonio. Corrió hacia la roca del viejo jefe. Llegó tarde. Ya lo habían atrapado con una red de mano y dentro de otra bolsa había 4 iguanas jóvenes. Las venderían en el mercado negro de mascotas exóticas. Un ejemplar tan valioso como el viejo podía alcanzar los $20.000. Alma jamás había peleado en su vida, pero esa noche peleó. Se lanzó contra el hombre que sostenía la red, le clavó las uñas en la cara y le dibujó 3 rayas de sangre, soltando todos los insultos en español que conocía. El hombre la pateó con sus botas. Rodilla, hombro, costillas. Ella ni siquiera lo recordaba bien. Solo recordaba que se aferraba a la red con todas sus fuerzas y se echaba encima, protegiendo al viejo como si fuera un bebé. Los cazadores huyeron. Alma se levantó ensangrentada y soltó al viejo jefe de la red. Él no huyó. Se quedó allí, levantó la cabeza para mirarla, y su ojo único reflejó el cielo estrellado. Le tocó los dedos con su lengua y luego, con una lentitud casi solemne, trepó de regreso a su peñasco. El invierno pasado, el viejo jefe murió. Alma lo encontró acurrucado en la misma roca donde había pasado décadas. Estaba en la misma postura que cuando vivía, como una estatua secada por el tiempo. A su alrededor había 7 u 8 iguanas, grandes y pequeñas. Todas quietas en silencio, ninguna se movía. Alma no lo disecó. Cavó un hoyo profundo junto a la roca, lo enterró allí y encima plantó un cactus. Junto a la raíz puso una pequeña placa que decía: «Aquí duerme el que me enseñó la paciencia». No, no era una persona. Era ese rey al que le faltaba una garra. Juan se agachó frente a la placa y pasó los dedos por las ásperas letras grabadas. Le preguntó: «¿Crees que los animales salvajes sienten afecto?» Alma se quedó callada mucho rato. El viento soplaba desde el fin del desierto y levantaba finas partículas de arena que picaban en la cara como puntas de aguja. «No sé si sienten afecto», dijo al fin, «pero pasan toda una vida diciéndote una cosa. La confianza crece despacio, como los cactus, un par de centímetros al año. Pero para arrancarla bastan 3 segundos. Ellos gastaron décadas en confiar en mí. Yo gasto mi vida entera en no defraudarlos». Juan anotó en su cuaderno: «La confianza no es un regalo de una sola vez. Es que tú aparezcas cada mañana en el mismo lugar, te sientes a la misma distancia, mires con la misma cara al mismo animal, sin dañarlo, sin pedir nada, sin ponerlo a prueba, hasta que un día ese animal se acerca a ti y te lame la bota con su lengua. El tiempo que has tardado en llegar hasta ahí es más largo que todo lo que has amado a ninguna otra persona en tu vida». Tercera parte. La orquesta de gatos callejeros. Tepito, el barrio más caótico de la Ciudad de México, encabeza las estadísticas policiales como una de las zonas de mayor criminalidad del país. Pero Juan descubrió que también alberga una enorme colonia de gatos callejeros. Cuando entró en el laberinto de callejones de Tepito acompañado por un músico ciego llamado Donato, el sol del mediodía casi derretía el asfalto. Donato tenía 58 años y llevaba 20 ciego. No nació así. A los 35 una pandilla le golpeó la nuca con un tubo de hierro y cuando despertó solo encontró una negrura sin fin. Su esposa se fue con su hija y él pasó 3 meses en el hospital. Salió sin nada. Había sido el mejor trompetista callejero de México.
Después de quedar ciego, colgó la trompeta en la pared y nunca volvió a tocarla. No por odio, sino porque no sabía qué sentido podía tener la música en un mundo sin ojos. Un vecino le pasaba comida por un agujero en la pared, y él vegetó como un muerto viviente en la oscuridad durante 2 años. Hasta que un gato irrumpió en su vida. Era un gato negro, flaco como un esqueleto, con la oreja izquierda mordida y una vieja cicatriz en el cuello. Entró por la ventana, saltó a la cama de Donato y empezó a lamerle el dorso de la mano con su lengua áspera. Donato quiso echarlo, pero un ciego no puede ni echar a un gato. El gato se instaló, se revolcó a sus pies, ronroneando con fuerza como un motor viejo. Donato le palpó el cuerpo y encontró aquellas cicatrices. Cuello, lomo, vientre, un mapa cosido incontables veces. Algo le golpeó el corazón. Cada una de esas heridas significaba que aquel animal había vuelto a sobrevivir, y seguía ronroneando, seguía revolcándose, seguía lamiendo la mano de un ciego desconocido. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Donato. El gato maulló. Donato le puso Pete, un nombre vulgar, como todos los que crecen en Tepito, sin ningún adorno. Pete cambió la vida de Donato. Para comprarle comida, Donato volvió a salir de su puerta, tanteando en la oscuridad hasta la tienda de la esquina. La dueña, una mujer enorme de 140 kilos llamada Teresa, le puso el alimento en la mano sin cobrarle un centavo. Desde entonces, Teresa le apartaba cada día un plato de sopa caliente y 2 panes, diciendo: «Esto es para el tío de Pete». Donato volvió a tocar la trompeta. Se paraba en la esquina y tocaba aquellas viejas canciones, y Pete se acurrucaba a sus pies, levantándose de vez en cuando para restregar la cabeza contra su pierna. Los transeúntes se detenían a escuchar, echaban monedas en su sombrero y luego se agachaban a acariciar al gato negro y callado. Lo extraordinario ocurrió al 3er año. La trompeta de Donato no solo atraía a la gente, también a los gatos. En Tepito hay innumerables gatos callejeros, y aquellos animales acudían como si escucharan una llamada secreta. Primero 2 o 3, luego 7 u 8, al final más de una docena. No peleaban, no armaban bulla, se sentaban en varias filas junto a Donato como una pequeña orquesta peluda. Donato no sabe por qué vienen, pero los vecinos lo saben. Entre ellos hay hermanos, hijos y nietos de Pete que siguieron el rastro de su olor. Y además hay a quienes atrae la propia trompeta, porque los gatos son sensibles a las frecuencias agudas, y Donato toca con un registro alto, claro, como el canto de los pájaros, como el viento silbando entre la ropa tendida, como un lenguaje que ellos entienden, aunque los humanos no. Hoy Donato es la persona más famosa de Tepito, no porque toque especialmente bien, aunque sí toca bien, sino porque cada atardecer, cuando el sol recoge sus últimos rayos por encima de los techos de lámina, este ciego se planta en la esquina con su trompeta, y a sus lados se sientan entre 12 y 20 gatos, todos en silencio, como un público de levita negra que asiste a un concierto dedicado a ellos mismos. Unos dicen que es magia, otros que es un milagro. Donato niega con la cabeza. Eso no es un milagro. Se llama que cuando no te queda nada, descubres que aún te quedan la trompeta y los gatos, y con eso basta. Juan lo escuchó tocar Guadalajara. La luz del atardecer bañaba su rostro. Pete estaba acurrucado a su pie izquierdo, y otros 3 gatos en fila detrás, con la mirada tranquila y atenta. Recordó aquella frase: «Cuando Dios te quita los ojos, quizá te devuelva una banda de gatos que nunca pierden el camino». Anotó en su cuaderno: «La vida tumbó a Donato, le rompió los huesos y la vida». Pero entre las ruinas no solo creció el dolor, también creció un gato negro con la oreja mordida, que empezó a lamer ladrillo por ladrillo con su lengua áspera. Y aquellos ladrillos, uno a uno, echaron alas. 4ª parte. El mensajero Nautilo. La costa de Veracruz es larga y sinuosa, y las olas del Golfo de México golpean los arrecifes día y noche sin descanso. Juan se embarcó con el biólogo marino Hernández en un pequeño pesquero cuando el cielo amenazaba tormenta. Se dirigían a un arrecife cercano donde habita un ser vivo que lleva 500 millones de años sobre la Tierra, el Nautilo. Hernández tenía 60 años, una barba blanca y espesa, y parecía salido de una estampa del siglo XIX. Dio clases 35 años en la Universidad Veracruzana, y al jubilarse metió todos sus ahorros en un pesquero viejo y algo de equipo de buceo. Sus alumnos decían que estaba loco, que cómo iba a cambiarse un profesor por un pescador. Él solo sonreía y decía muy bajito: «¿Pescador? Los pescadores echan redes para pescar peces. Yo echo redes para pescar tiempo». El Nautilo es el habitante más reservado de estas aguas. Vive a más de 400 metros de profundidad, escondido durante el día, y sube a alimentarse por la noche. Su concha tiene una espiral logarítmica perfecta,
cada cámara un poco más grande que la anterior. Arquitectos y matemáticos la han estudiado durante siglos, pero ninguno ha logrado replicarla del todo. La primera vez que Hernández vio un nautilo vivo a través de la ventanilla de un sumergible, lloró. Era una espiral que flotaba en el agua negra, con un brillo nacarado, como un diente antiquísimo pulido por el mar. Movía sus tentáculos con una lentitud que no pertenecía a esta época. Cualquier pez es más rápido, cualquier camarón más ágil, pero a él no le importaba. Había demostrado en 500 millones de años que lo rápido no siempre es lo que más dura. Pasó 10 años rastreando la población de nautilos en la costa veracruzana. Marcó ejemplares, registró profundidades, midió las estrías de crecimiento de las conchas. Sus fondos de investigación eran tan exiguos que la mitad los ponía de su bolsillo y la otra mitad provenía de un donante anónimo. Más tarde supo que ese donante era una viejita del pueblo, vendedora de pescado frito, llamada Socorro. La historia de Socorro dejó mudo a Juan. Tenía 76 años, nunca había salido de Veracruz. Su esposo y su hijo desaparecieron en el mar. Salieron a pescar una vez hace 30 años y nunca regresaron. Los lugareños dijeron que esa zona estaba embrujada y dejaron de frecuentarla. Pero Socorro seguía madrugando a las 4, friendo su pescado y llevándolo al muelle para venderlo. Lo vendía al doble del precio, pero todo el mundo se lo compraba, porque la mitad de sus ganancias las depositaba en la cuenta de investigación de Hernández. El único mensaje en cada transferencia era siempre el mismo: para los que no volvieron. La primera vez que Hernández recibió una de aquellas transferencias, pensó que alguien se había equivocado. Fue a correos a preguntar, y la empleada le dijo después de mucho buscar. La remitente era Socorro, vivía en una casita de techo azul junto al muelle. Él fue a buscarla y le preguntó por qué hacía aquello. Socorro estaba friendo pescado, el aceite le saltaba en los brazos y ni se apartaba. Solo dijo: mi hombre y mi hijo ya no vuelven, pero ahí abajo en el mar todavía hay cosas vivas. No sé lo que es un nautilo, profesor, pero usted dice que llevan 500 millones de años viviendo. 500 millones de años. Mi hombre no llegó ni a los 50. Yo quiero que ellos sigan viviendo. Ni a la hora. Desde entonces, Hernández recibió puntualmente cada mes el dinero de Socorro. A veces 200 pesos, a veces 500, justo lo suficiente para una bombona de oxígeno o para echar gasolina al barco. Nunca falló, ni siquiera los 3 meses que su negocio estuvo clausurado por una inspección sanitaria. Aquella vez el dinero llegó envuelto en un pañuelo, todo en monedas, con olor a pescado. El mensaje decía: hoy vendí poco, solo alcancé esto. Juan salió al mar con Hernández, aquella tarde, y de verdad llegó la tormenta. Las olas alcanzaron los 2 metros, y el pesquero parecía una hoja bailando sobre el agua. Juan, mareado, vomitó 3 veces. Pero Hernández sujetaba firme el timón, con el agua de lluvia escurriendo por su barba blanca, y gritó: «¡Agárrate! ¡Nos vamos abajo!». Se sumergieron con el equipo de buceo. El mundo submarino era mucho más tranquilo que la superficie. El estruendo de la tormenta se filtraba hasta convertirse en un zumbido profundo, como una respiración. En el agua verdosa y oscura, Juan vio al nautilo. Flotaba lentamente sobre unos cascajos, con sus tentáculos desplegados como banderas, y la concha brillaba bajo la luz de la linterna, con aquel tornasol propio del nácar. Ahí estaba. Sin esconderse, sin apurarse. Como una carta escrita hace 500 millones de años, dirigida a todos los que en el futuro se tomaran la molestia de bajar la mirada hacia el mar. Hernández no se acercó. Se quedó flotando a 5 metros, mirándolo. Las burbujas de su regulador subían en cadena, atravesaban capas y capas de agua, y al llegar a la superficie la tormenta las hacía trizas. Pero el nautilo seguía ahí, girando su concha despacio, casi inmóvil. Cuando Juan pisó tierra, le preguntó a Hernández: ¿cree que puede salvarlos él solo, con la ayuda del dinero del pescado frito de doña Socorro? Hernández se desembarazó del equipo, descalzo sobre las rocas. La tormenta había amainado, y el sol que asomaba entre las nubes teñía el mar entero de oro. Dijo: ¿crees que esos nautilos saben que llevan 500 millones de años viviendo? No lo saben. Solo hacen lo suyo cada día, a 400 metros bajo el agua. Respirar, alimentarse, reproducirse, morir. Pero al cabo de 500 millones de años, siguen ahí. No porque uno de ellos sea extraordinario, sino porque todos los pequeños esfuerzos, los torpes, los invisibles, los que no valen un centavo, sumados, se convierten en 500 millones de años. Juan escribió en su cuaderno: hay una manera de vivir que no necesita aplausos, ni comprensión, ni que nadie te ponga una lápida cuando mueras. Sales al mar bajo la tormenta, te hundes a mirar un ser vivo de 500 millones de años y luego mandas tus monedas con olor a pescado una por una, a alguien que no conoces, con el único mensaje del nombre de tu esposo que no regresó. ¿Crees que aquella concha en el fondo del mar
¿Es más duradera que él? Esa fe es todo el sentido. Bernardo sobrevivió. No podía volar, pero caminaba. El andar de los zopilotes es torpe y cómico. Abren mucho las patas, mantienen las alas a medio desplegar para guardar el equilibrio, como un viejito con una bata ancha, aprendiendo a bailar ballet. Leticia subía cada mañana con su coche, llamaba a Bernardo desde su rincón en la capilla, le daba tasajo, y luego se sentaba en las gradas de la ruina a hablar con él. Con Bernardo hablaba más que con nadie, incluido su marido. Hoy llegó un grupo de turistas al pueblo. Una señora se cayó en la calle y todos se rieron. Yo la ayudé a levantarme. ¿Adivina quién era? La señora del presidente municipal. Por la tarde el presidente me llamó para darme las gracias y la voz le temblaba. Otra vez peleé con mi marido. Dice que le dedico más tiempo al zopilote que a él. Y le dije, claro, porque el zopilote no se queja. Hoy es mi cumpleaños. 52 años. Nadie se ha acordado. Pero tú te acuerdas, ¿verdad? Caminaste un paso más de lo normal, te pusiste delante de mí y me miraste 3 segundos. Lo tomo como un feliz cumpleaños. Juan preguntó a Leticia, ¿has pensado que quizá Bernardo no entiende nada de lo que le dices? Leticia sonrió. Dijo, una vez tuve fiebre muy alta, 40 grados, y pasé 3 días sin venir. Al cuarto subí, y al abrir la puerta de la capilla, vi a Bernardo parado allí con una pluma en el pico. Una de sus remiges la había arrancado de su propio cuerpo y la había dejado en la entrada. No sé cómo lo hizo, pero con un ala y media, y el pico se sacó la pluma más bonita que tenía y la puso en el lugar más visible para que yo la viera nada más entrar. Guardé esa pluma en la cartera. No dijo ni una palabra, pero se dio cuenta de que yo estaba mala antes que cualquier persona que me preguntara, ¿cómo estás? El invierno pasado Bernardo murió. Murió justo en el centro de la capilla donde llegaba la mejor luz del día. Todas las tardes, de 3 a 4:30, una haz entraba por la claraboya y caía exactamente en aquel sitio. Él había escogido aquel lugar para morir, allí donde el sol toca la ruina más cerca del cielo. Leticia no lo enterró en el patio. Lo cargó otra vez sobre su hombro como 5 años atrás, y subió el cerro paso a paso, los mismos 40 minutos, y lo devolvió al rincón de la capilla. Lo cubrió con un paño blanco, y dibujó sobre la tela con un marcador un pájaro de alas extendidas. Lo que él no pudo hacer en vida, ella lo hizo en el paño. Esa Semana Santa, la campana del convento volvió a sonar. No la colgó Leticia, fue el viento. El viento se metía por el valle y movía los restos de hierro que aún quedaban en la ruina, y el zumbido imitaba el tañido de una gran campana. La gente del pueblo dijo que era un milagro. Leticia sabía que no, pero no lo negó. Aquella noche se sentó sola en la capilla, y en la oscuridad flotaba todavía el olor del zopilote, aquel olor seco y tibio a piedra soleada. Cerró los ojos y oyó el viento atravesando la claraboya rota con un gemido profundo. No era una campana, era el zopilote que al fin desplegaba las alas. Juan anotó, hay compañías que no hablan, que no vuelan, que se hacen con una ala rota y una pluma cogida con el pico. Cargas a un zopilote durante 40 minutos de montaña, el hombro se te llena de arañazos, ¿y crees que lo estás salvando tú? Lo que no sabes es que 5 años después sigues sentada en aquella ruina, y entonces descubres que era él quien te salvaba a ti. Te dejó un sitio vacío en la capilla oscura, justo del tamaño de toda tu soledad. Quinta parte. El zopilote herido y la campana del convento. En San Luis Potosí hay un convento abandonado hace 60 años, en la cima de un cerro, rodeado de monte bajo y cardonales. Juan subió 40 minutos a pie con la arquitecta restauradora Leticia. Su caja de herramientas no contenía martillos ni clavos, sino vendas, agua oxigenada y una bolsa de tasajo ya reseco. Leticia es arquitecta, pero no había ido a aquel convento a restaurar muros. Había ido a restaurar un pájaro. Un zopilote llamado Bernardo. Era un zopilote aura, de más de 1 metro de largo y casi 3 de envergadura. Tenía el ala izquierda rota por una trampa de cazadores furtivos, el hueso se había soldado mal y ya no podía desplegarla del todo. No podía volar. Y un zopilote que no vuela en aquella tierra despoblada tiene un solo destino. Leticia encontró a Bernardo por primera vez hace 5 años entre las ruinas del convento. Estaba acurrucado en un rincón de la capilla, arrastrando el ala, y el suelo a su alrededor mostraba señales de lucha. No había miedo en su mirada, sino una extraña calma, como diciendo, sé que no voy a vivir, pero prefiero morir donde hay techo. Leticia no sabe por qué se acercó a él. Les tiene miedo a los pájaros desde niña, a todo lo que tiene alas, palomas, loros y hasta mariposas. Pero aquel día se agachó, se quitó la chamarra y la puso sobre el enorme zopilote. A través de la tela sintió un calor seco, tibio,
como el de una piedra que ha tomado el sol el día entero. Cargó al zopilote sobre su hombro y bajó los 40 minutos de cerro. Las garras se le clavaron en el hombro y le sacaron sangre. En el pueblo, el único que atendía animales era un veterinario de vacas, que dijo que los zopilotes no eran su especialidad y que no se quejara si se le moría. Leticia se puso a leer por su cuenta, compró medicinas ella misma y le entablilló el ala. No tenía ni idea de si los huesos de las aves eran iguales que los humanos, así que ensayaba en su propio brazo. Se ponía una tablilla y si le dolía, la quitaba y probaba otra. Sexta parte. La serpiente de cascabel y el mezcalero. En la sierra de Durango hay una casita de piedra. Delante tiene cientos de agaves. Detrás un erial que nadie ha medido jamás. Su dueño, Ignacio, tiene 71 años, lleva 33 viviendo solo y fabrica un mezcal que solo él bebe. Su historia circula por decenas de kilómetros a la redonda, y cada versión es distinta. Unos dicen que mató a alguien y anda huido. Otros que su mujer se fue con otro, y él al amante lo mató y a ella también. Otros niegan que sea asesino. Cuentan que era un famoso neurocirujano de la Ciudad de México, que un paciente se le murió en la mesa. Los familiares armaron un escándalo y él no lo soportó, y se largó. Ignacio nunca desmiente ninguna versión. Cada año corta sus agaves, descabeza los enormes bulbos llenos de espinas, los parte con el hacha, los asa 3 días en su horno de tierra, luego los machaca, los fermenta y los destila. Su mezcal corta como un cuchillo, un trago y te quema la garganta y el estómago como un incendio. Tiene una serpiente de cascabel. Lleva con él al menos 20 años. Nadie sabe si llegó sola o se la trajo él. Vive en las grietas de los cimientos de la casita. En invierno no sale. En verano a veces se tumba a tomar el sol en la puerta. Es mucho más grande que las cascabeles normales, con dibujos romboidales en el lomo que parecen monedas antiguas. Y el cascabel de la cola suena como la advertencia más famosa del mundo. No te acerques más, porque te muerdo. La relación de Ignacio con ella es extraña. No le da de comer, no la toca, no le habla. Son como dos desconocidos que comparten un apartamento, cada cual en su rincón, sin molestarse, sin invadirse, pero tampoco sin irse. El cambio llegó hace 3 años. Ignacio cortaba agaves, resbaló y rodó 20 metros ladera abajo. Se fracturó el tobillo izquierdo, se rompió 3 costillas y el hueso del brazo izquierdo le asomaba por la piel. Quedó tendido entre las piedras y la sangre volvió negra la arena bajo su cadera. No hay señal en la sierra. Nadie sabe que vive ahí. El ser vivo más cercano, si no contamos.